Pueblo, bienvenidos al diplomado SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública y Contrataciones del Estado. En esta oportunidad toca el tema, la tercera fase de la ejecución contractual. Nuestro ponente, el señor ingeniero Paul Cayguaray Pérez, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ya estamos casi, digamos que hoy día culminamos la parte ya teórica, entre comillas, con la última fase de ejecución contractual, y ya la próxima, que es el 7 de abril, estaba pensando más o menos qué podríamos hacer. Lo que pasa es que a mí siempre me gusta ir variando y cambiando en temas de talleres, en temas de casos prácticos, ¿no? Y bueno, al final de la clase vamos a conversar lo que pensaba esta mañana para venir trabajando. Vamos a asociarnos en grupos, y eso les explicaré al final, para un tema de un taller aplicativo, ¿no? Es importante todo lo que se conversa, como vimos en SLIP. La teoría y el tema de transmitir cosas no debe quedar solo ahí, ¿no? Sino la retroalimentación con casos prácticos, con dinámicas, y eso es lo que vamos a abordar en el 7 de abril con pura dinámica nada más, ¿no? De temas de bases, de factores de evaluación, de TMTR, ya les explico al final, un tema bien interesante que he pensado. Yo les voy a pasar ese insumo para que ustedes retroalimenten, porque pedirle que hagan fácil, ustedes copian una base de su entidad y muy fácil, ¿no? Entonces la idea, yo les voy a dar un par de modelos para que ustedes le hagan críticas constructivas, no destructivas, ¿no? A esas bases y a unos TR, ¿sí? Bien, eso como introducción, lo ampliamos luego, como que va veniendo sus compañeros, vamos recordando. Por ahí me hicieron una pregunta interesante, ¿no? Y a ver, se las transmito a ustedes, ¿qué contestarían? Me comentan si es convenio marco, ¿no es cierto? ¿Tengo que hacer proceso de selección o no tengo que hacer proceso de selección? Si es por convenio marco, era una modalidad especial de selección, ¿recuerdan eso, más o menos? ¿Sí? ¿Tenía que hacer proceso de selección o no hacíamos proceso de selección? Ya no, ¿no es cierto? Ya no. Sí hacíamos, sí hacemos. Lo que pasa es que estas modalidades, recuerden, de subasta inversa, convenio marco, hay una lista, un catálogo, ¿no?, de bienes y servicios que están colgados en OCE, les decía, y los que están en eso están obligados a hacer por convenio marco o por subasta inversa, ¿sí? Entonces, está bien, está la lista dentro del convenio marco, pero igual yo tengo que hacer mi proceso de selección según que el valor referencial, ¿no es cierto?, y el objeto de la convocatoria. Recuerden siempre esas dos cosas, ¿sí? El objeto de la convocatoria y el valor referencial. Y yo tendría que hacer mi proceso de selección, ¿de acuerdo? Ok. Hiciera compra corporativa, para ir resumiendo, ahorita vamos a hacer siempre una breve introducción. Esto lo voy a tener hasta el cansancio, ya les he dicho, pero esto acá no nos podemos olvidar. Si es una compra corporativa, ¿de acuerdo? Ustedes deberían firmar convenio con una entidad, si es que no son ustedes las que van a hacer el proceso de selección, ¿no es cierto? Eso es permitido. ¿Pueden hacer convenios ustedes con otras entidades para una compra corporativa? ¿No? ¿Sí? ¿Qué hablamos la clase pasada? Creo que lo estoy agarrando frío, ¿sabes? ¿Qué dices? No, sí, tú. No haces sí, pues por eso te pregunto. No te preocupes. Ya, sí tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que había dos formas, recuerda, ¿no? Cuando ya te obligaban a hacer, o sea, por mandato, por una norma expresa, a hacer una compra corporativa, o tú entre varias entidades decías, ok, vamos a hacer una compra corporativa, hagamos un convenio, me encargo yo, te encargas tú, se encarga la tercera o la cuarta entidad, ahí vemos entre las entidades que firmamos ese convenio quién la va a hacer esa compra corporativa. Y lo que sí asumía cada una de las entidades, ¿qué era? Exactamente, ya el contrato y la ejecución contractual, ¿no? Bien, eso solo como resumen. Pero nuevamente para ver ya las bases y empezar, lo que ya tenemos que esto es una tercera y última fase ¿de qué? De la contratación pública. Recuerden siempre, ¿no? Este famoso grafiquito que no se deben olvidar, y creo que no se van a olvidar nunca, es de contratación pública, ¿no? Todas las contrataciones públicas. ¿Cuántos objetos hay de contratación pública?
bienes, servicios y obras. No hay más, ¿de acuerdo? 3. Eso no se debe olvidar, es como el coquito de sus contrataciones, tiene que ser bienes, servicios y obras. ¿Con qué empezaba todo? Ya eso de memoria lo vamos a ver. Con requerimiento. ¿Quién hacía el requerimiento? El área usuario. ¿Qué llevaba el requerimiento? Ya está. ¿Cómo se llama la primera fase? ¿Cuál era? Con confianza. ¿Cuál era la primera fase? ¿Proceso de selección? No. Ajá. Actos preparatorios, nunca se olvide. ¿De acuerdo? Actos preparatorios, que fue nuestra segunda clase, porque la primera fue la de normativa, ¿recuerdan? ¿Sí? Y en actos preparatorios, entre otros, ¿qué se ve? ¿Qué vimos? El PAC, ¿no es cierto? Pero que el PAC ya debería estar, no se toma como un acto preparatorio, pero digamos que todo proceso de selección debería estar en el PAC o no debería estar en el PAC. Sí, para poder hacer ese proceso debe estar en el PAC, ¿de acuerdo? ¿Qué más vimos en actos preparatorios? Comité, exacto, es uno, está bien, comité especial. ¿Qué más? ¿Qué hace el comité? Bases, ¿de acuerdo? Bases. Pero antes de que esté este comité, o sea que designe el comité, ¿qué documento es el que reúne varias cosas? ¿Cómo se llamaba? ¿El expediente de qué? Técnico, no. Exacto. El expediente de contratación, ¿de acuerdo? El expediente de contratación, que tenía el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el resumen ejecutivo, la disponibilidad presupuestaria. ¿Recuerdan todos los temas que habíamos visto ya, uno por uno? Ok, digamos que ya tenemos todo esto. Ahí sí viene el tema de proceso de selección, que es la segunda fase, ¿no? ¿Y acá qué teníamos? Desde convocatoria, ¿no? Registro de participantes, teníamos ¿qué más? Consultas, que estas podían ser formulación y absolución, ¿cierto? Observaciones, etcétera, 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 ¿no? Integración, ¿qué más? Buena pro, consentimiento buena pro, ¿cierto? Y hoy día nos toca ya la tercera fase, que ahí la tienen, que es la de ejecución contractual. ¿Cuándo empezará el tema de la ejecución contractual? ¿Qué quiere decir ejecución contractual? Exactamente, ¿no? El contrato, donde ya hay una relación entre la entidad con el consultor, con el proveedor, con el contratista, con un tercero, ¿de acuerdo? Yo les comentaba desde que empezamos SNIP y cuando empezamos el tema de contrataciones, que la idea acá es hacer temas fáciles y sencillos, ¿de acuerdo? La idea no es complicarnos en terminología, sino en cosas sencillas que ustedes deban recordar siempre. Pero eso no quita de que a veces tengamos que explorar un poco más en bibliografía, pero acá lo primero que tiene que ver contractual, contrato, ¿no? Tiene que haber una relación. ¿Y cómo se plasma esa relación? ¿Dónde van esas condiciones? Contrato. Y yo les haría una pregunta. El contrato que viene acá, aquí, que vamos a firmar, ¿sale recién cuando tienes ya el consentimiento buena pro? ¿O en alguna parte de este proceso de contratación pública ya hemos tenido algún modelo o algo respecto al contrato? ¿Qué opinan? ¿Dónde? Exactamente. ¿Y cómo se llama? ¿Quién recuerda? Exactamente. Este proveedor, pero. Claro, así es. ¿Por qué? Aprovechaba este grafiquito por un tema, ¿no? Esto ya está incorporado acá, ¿de acuerdo? Siempre.
ya está incorporado ahí. ¿Y eso cómo se llama? La proforma de contrato. Y particularmente dentro de la experiencia y las cosas que he visto en algunos comités, muchas veces poco le dan algo de importancia a esto, ¿no? Revisión. Acá se centra bastante el abogado, el de contrataciones le preocupa mucho, ¿no? Pero el del área usuaria le preocupa ya el tema técnico, el resto lo dejamos, ¿no? ¿Por qué? Esto es la última parte de la base, o sea, la última. Pero esto te fija mucho porque es parte de. Esto tiene que respetarse luego para llegar acá. O sea, desde acá ya tendríamos que tener bien claro cuáles son las condiciones que voy a poner en esta proforma de contrato. ¿De acuerdo? Entonces, sí, claro. Ya dejaste el pollo a la brasa, creo, por ahí. La proforma de contrato, ¿no? ¿Qué debemos poner ahí? Otra pregunta, y antes de empezar. ¿Puede haber contratos que duren más de un periodo presupuestal? Sí, ¿no es cierto? Y si puede haber ese periodo de más de un ese contrato de más de un periodo presupuestal, ¿qué condición deberíamos ponerle acá? Yo les comentaba. ¿Cuál es una cláusula que, digamos, yo los contrato o la entidad X les contrato a algunos de ustedes este año, pero su contrato pasa hasta el otro año? Pero la disponibilidad presupuestal se da ¿cuándo? Este año, ¿no es cierto? Pero para el otro, ¿qué se da? Una previsión presupuestal, ¿no es cierto? Entonces, tú este año contratas y para el otro das una previsión presupuestal. ¿Y una cláusula de esas debería estar acá o no? ¿Qué opinan? Sí, es la ley de presupuesto, si no me equivoco es la 28411, hay un artículo 27, si mal no recuerdo. ¿Por qué les comento esto? Miren, son casos, pero que se presentan, ¿no? Hay un tema que fueron ahí al ministerio de un gobierno regional X, que estaban haciendo algo que realmente nosotros no habíamos recomendado. Lo que pasa es que en el marco del proyecto Perú, ¿han escuchado Proyecto Perú? ¿Alguno de ustedes? Tiene que ver con carreteras, mantenimiento de carreteras y por ahí rehabilitación, sin cambiar la condición en sí de la vía, sin ensanchamiento y otras cosas más. Entonces nuestra recomendación no era que sea por ahí, sino eran proyectos de inversión pública, no era como mantenimiento, porque ellos pensaban hacer más cosas, ¿no? Al final ellos hicieron su proceso, caso omiso, y luego se les empezaron a cerrar el candado por varios frentes, ¿no? Y ahora, pucha, ya vamos a tener que escuchar lo que nos dijo Mer, ¿no? Entonces fueron a nuestras oficinas, es un gobierno regional bien difícil, 2 horas ahí de conversaciones y sale este tema, ¿no? Pero si ya tenemos firme contrato, ya por 3 años para hacer un mantenimiento, ¿tú sabes lo que vamos a pagar de penalidad? Pregunta, le dije al de logística. Cuando tú has firmado un contrato, por 3 años me dices, ¿has estipulado alguna cláusula que si no tienes disponibilidad? Porque lo que ya no tenían era disponibilidad presupuestal. Le cerraron el caño, le dijeron, pero esto no es mantenimiento, tú ya no tienes plata por ahí. Para el otro año ya no tienes plata, o sea, para este año. Entonces, ¿eso puede ser una causal de rescisión de contrato o no? La falta de disponibilidad presupuestal. Sí. ¿De acuerdo? Entonces argumentaba este gobierno regional, no, pues todo lo que yo tengo que pagar por rescindir contrato de penalidad y gastos generales y todo lo demás, el perjuicio que lo voy a hacer por rescindir contrato, no, pues, porque tú has firmado por 3 años, pero el otro año tú ya no tienes disponibilidad presupuestal. Pero ¿has puesto la cláusula acá o no? En este caso ya era acá, pues ya había firmado contrato, ¿no? ¿Has puesto esa cláusula o no? Entonces, lo que les trato de transmitir, esto que es una experiencia que está pasando no solo en este gobierno regional, en muchos, ¿sabes? Es que si hacen una firma de contrato, que es lo que vamos a ver ahorita, que pasa un ejercicio fiscal, siempre revisen en esta proforma si tienes esa cláusula o no. ¿De acuerdo? Tienes esa cláusula o no. Bien, esto como marco introductorio. Hoy día vamos a ver el tema de ejecución contractual. ¿Bien? Ok. Claro. Pero cuando va a hacer la aprobación del PAC, se tiene que ir para 3 años, por decir, de 10 millones. No basta ir a eso con la aprobación y la ejecución que va a ser 3 años, considerar que en el contrato esa pensión necesariamente. Sí, gracias por la pregunta.
El PAC, cuando lo... Sí, claro. La llamaron a ellos. Cuando... Esto lo puedo borrar. ¿Sí? Lo que conversábamos nosotros cuando era el tema... Bueno, se adelante. Cuando era el tema... ¿Recuerdan esto? Cuadro de necesidades. ¿No es cierto? Esto alimentaba para hacer ¿qué? El proyecto de PAC. ¿No es cierto? ¿Recuerdan esto acá o no? ¿Sí? Un cuadro de necesidades que todos pasaban al órgano encargado de las contrataciones, que se encargaba de hacer un proyecto de PAC. ¿De acuerdo? Y esto de acá, ¿en qué momento se hacía? Durante la formulación y programación presupuestal. ¿Cierto? ¿Sí? Esto usualmente empieza desde marzo, pero digamos abril, junio aprox. ¿Ya? Pero esto de acá adelante lo hacían en abril, junio del 2012, por ejemplo, del 2013, del que era para el 2013. ¿De acuerdo? 2012. Y esto de acá, ¿no? Posteriormente este proyecto de PAC, todo iba, se incorporaba en el presupuesto y al final ¿qué salía? Un PIA, ¿recuerdas? Te comentaba, un presupuesto institucional de apertura que lo aprueba el Congreso. Es el presupuesto de la República, de los 3 niveles de gobierno. Y este PIA es el que viene, ¿no? Y tú tienes que hacer nuevamente este proyecto de PAC, aprobarlo acá. Aprobar PAC. Pero esto que apruebas y que tú me comentas del PAC está no en 3 años, sino este es para el año. El PAC es anual. Entonces, el PAC que aprobaste e incluiste acá, ok, yo tengo tanto monto contractual, ¿para qué año? Para el 2013. ¿No? El 2012 yo programo ¿para qué? Para el 2013. Pero el PAC aún no es multianual. ¿Me dejo entender? O sea, tú pones sí el periodo que va a tener de contratación, pero no lo pones multianual. Como sí es la programación multianual, por ejemplo, de la inversión pública. ¿No? Acá es a 3 años. Entonces tú haces una programación trianual. Igual ahora presupuesto está haciendo su presupuesto de la programación multianual en 3 años, pero el PAC no, es anual. Entonces, si yo tengo un trianual, como te decía, la disponibilidad solo la puedo dar por el año y está incluido acá. Pero en este ya dice que mi periodo es de tantos años de ejecución contractual, ¿no? Pero igual esto lo debo incluir para el siguiente año. Lo que les quiero decir con previsión presupuestal es de que obviamente si yo estoy haciendo una ejecución, yo no lo voy a dejar al abandono, ¿no? Yo no voy a decir, bueno, como yo te he puesto esta cláusula, yo te puedo rescindir en cualquier rato, no, pues hay que hacer el mayor de los esfuerzos desde acá para conseguir dinero y nuevamente tenga en el siguiente año. ¿Me entienden? ¿Sí? Pero el caso que yo le pongo es totalmente externo, ¿no? Donde yo he hecho un contrato que no debería haber hecho nunca, pero lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Que ya pasó el año y al siguiente, que es este, ya no tenías plata por este motivo que ellos le habían puesto de operación y mantenimiento. Ya no tenías plata por ahí, tenías gasto por inversión nada más. ¿Sí? Y realmente desde el comienzo era que lo hagan por inversión. Es muy distinto. Pero el tema de previsión, como te decía, es porque el PAC es anual. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Antes de empezar. ¿No? Ok, a ver, vamos a ver cómo nos va con esto. Perfeccionamiento del contrato se llama de que justamente esta proforma que les había visto ya tiene que ser plasmada para la firma en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo perfeccionamos? Por escrito, obviamente, mediante suscripción del documento contractual, o sea, el contrato en sí. Ya cuando llego a suscribirlo, el contrato en sí, ya no está en proforma, ya no es parte de la base, sino ya vamos a ir de frente y vamos a hacer el acto oficial, digamos, entre comillas, ¿no? Y también mediante orden de compra, orden de servicio en contratos, derivados de procesos de AMC, dice. Ahí les haría una pregunta. ¿Cuál es la formalidad, digamos, si no es un proceso de selección, si no es menor a las 3 UITs? ¿Recuerdan eso? ¿Menor a las 3 UITs requería proceso o no? ¿O era directo? Directo. Ya. Y cuando yo hacía directo, por ejemplo, lo contrataba a su colega
Y le decía, ¿usted era de servicios de qué me comentaba? Siempre me olvido. Transporte, es para no contratarlo, quizás. Y lo contratamos a su colega para que nos haga servicio de transporte, pero es menor a las 3 UITs, que es 11.100 creo ahora, ¿no? 3.700 está, si no me equivoco. 3.700 creo que es la UIT, ¿no? Alguien si me corrige. 3.700, ¿no? Ya, entonces sería 11.100. Entonces, si es el servicio no va a cobrar 10.800, ¿hacemos proceso? Ya no, ¿cierto? Directo, contrato al señor. ¿Y cuál sería el documento, ¿no? En este caso, ¿habría la necesidad de hacer un contrato o solo con la orden de servicio? Exactamente, a eso voy y a eso se refiere este segundo punto, ¿no? Mediante orden de compra o de servicio, ¿no? Esa es la formalidad del caso. Entonces, la firma de contrato en sí es cuando son procesos de selección. Cuando hablamos de menor a las 3 UITs, basta con una orden de servicio, en el caso del señor, u orden de compra. ¿Cuál es la diferencia? Orden de compra es cuando adquieres bienes, ¿de acuerdo? Bienes. Ahí se firman órdenes de compra. Orden de servicio, cuando te van a prestar justamente algún tipo de servicio de limpieza, de mantenimiento, de transporte, consultoría, y es chiquita, orden de servicio. Esa es la gran diferencia, orden de compra o de servicio. Ok. Procesos por relación de ítems también, documento contractual o con orden de compra o orden de servicio según monto del valor referencial del ítem. Recuerda cuando era ítem, ¿no? La suma de los valores referenciales de cada uno de esos ítems te daba el proceso general, pero tú vas a contratar por ítem. Entonces, si dentro de ese ítem, digamos, suma menor a las 3 UITs, también es suficiente una orden de compra u orden de servicio, según sea el caso. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Ok. Documentos obligatorios para el ganador de la buena pro. Constancia vigente de no estar inhabilitado. ¿Quién te entrega esa constancia? ¿Quién entrega esa constancia? OCE, ¿cierto? Exacto, OCE, ¿no? Entonces, si ustedes son proveedores de bienes, servicios, son consultores, siempre cuando van a firmar algún contrato, les van a pedir esta constancia de no estar inhabilitado. Entonces, ya ustedes, si son nuevos, deben saber de que tienen que ir a OCE a pedir su constancia de no estar inhabilitado, porque eso solo les da OCE, ¿de acuerdo? ¿Sí? Salvo en menores cuantías, dice. En proceso de menores cuantías no te piden. Garantías, salvo caso de excepción. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay bastantes diapositivas referidas a garantías y cuándo están exceptuadas estas garantías. ¿De acuerdo? Contrato de consorcio con firmas legalizadas. A ver, si alguien recuerda, si nos presentábamos algún tipo de proceso, sea de bien, servicio, consultoría, sea obra, ¿podríamos consorciarnos? Primera pregunta. Sí, podríamos consorciarnos. Para consorciarnos, dentro de las bases, ¿cómo se llama ese documento? Una promesa formal de consorcio, ¿de acuerdo? En las bases, cuando estás acá, promesa formal de consorcio, en las bases, eso ya está. Entonces, cuando yo hago acá mi presentación de propuestas, yo voy a firmar un documento, ¿sí? Un anexo que se llama el promesa formal de consorcio. Cada uno de los consorciados va a firmar y va a poner su porcentaje de representatividad, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir acá es ya el contrato de consorcio con firmas legalizadas. O sea, de esa promesa formal de consorcio, como ya yo obtuve la buena pro y se consintió la buena pro, tengo que ir a una notaría a hacer mi contrato de consorcio, ¿de acuerdo? Y eso debo presentarlo antes de suscribir el contrato. Ok. Código de cuenta interbancario, esto es nuevo, como veíamos en la primera clase que tuvimos de modificaciones al reglamento. La verdad, a mí particularmente me parece una buena medida, ¿no? Ahorra el tema de los cheques, te demora un poquito más quizá, porque son unos 2 días más, si no me equivoco, para el traslado justamente a tu cuenta, ¿no? El cheque lo puedes tener el mismo día, pero vas a hacer tu cola y todo lo demás, ¿no? Entonces acá de frente a tu cuenta demorará 2 días más, pero ahí te está llegando a tu cuenta directamente, ¿no?
Ya no tienes que ir el cheque, cobrar el cheque y todo lo demás. Entonces, particularmente, desde mi punto de vista, esta es una buena medida. Inclusive ahora los pagos de nosotros, no sé si ustedes también, de frente va a su cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ya no es el cheque, sino en el CCI de frente. Te lo mandan a tu cuenta y ahí reciben. Los viáticos también. En algunos casos es con cheque, en algunos casos con CCI. Entonces, digamos que esta es una tendencia ya, y por eso OCE lo ve como conveniente incluirlo ya, ¿no? Como requisito. Entonces, presentar siempre su código de cuenta interbancario. Y ustedes ya deben saber más que yo, ¿esto es fácil de obtener o no? Exacto. O sea, tú aperturas tu cuenta y ahí está él. Entras, inclusive ahí dice tu código de cuenta interbancario, que es el CCI, ¿no? Entonces, eso es facilísimo de obtener. Traducción oficial, eso de ser el caso también, efectuada por traductor público juramentado, que ya habíamos visto, ¿no? También es algo que, en el caso que fuera en otro idioma o el ganador de la buena pro fuera de otro país, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que ser su traducción oficial para poder suscribir. Ok. ¿Cuál es el procedimiento para la suscripción del contrato? A ver, si entidad no cita, dice 7 días hábiles posteriores al consentimiento de la buena pro, entonces, acá tenemos una buena pro consentida, ¿de acuerdo? Una buena pro consentida. ¿Qué dice acá? Si entidad no cita 7 días hábiles posteriores al consentimiento de buena pro, postor ganador presenta documentación prevista en las bases, ¿no? Entonces, acá tú tendrías que darle 7 días hábiles, ¿no? Del consentimiento de la buena pro, la entidad tiene 7 días hábiles. ¿Para qué? Para suscripción, ¿no es cierto? Pero si no, no está pidiendo, ¿sí? Entonces, lo que hace el postor, presenta esa documentación, ¿no? ¿Sí? Esto es en el caso de sí, este es en el caso de no. Entonces, lo que hace acá es, entidad tiene 7 días hábiles, pero para firma de contrato, ¿no? Eso es lo que manda la norma. Pero también, ¿qué dice? Que si la entidad no cumple con esto en los 7 días, el postor, una vez que se vence el plazo, puede presentar la documentación que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, yo soy postor y luego de 7 días hábiles que ya tengo mi consentimiento buena pro, publicado en dónde? En el SEACE, ¿de acuerdo? En el SEACE, recuerden. Notificación se da por notificado ¿cuándo? Nunca se olviden eso, cuando está publicado en el SEACE. No esperen su notificación con invitación en sobrecito y una florcita. Va a estar en el SEACE, no se olviden, eso es importante, ¿ya? Va a estar en el SEACE, publicadito ahí. Y desde ahí empieza a contar. Entonces, si no cumple eso, el postor va a presentar, si no cumple con ese plazo, ¿de acuerdo? Y el postor, ¿cuánto le va a dar? 3 días después, esto de acá, deberías estar firmando contrato, ¿de acuerdo? 3 días. Entonces, entidad tiene 7 días hábiles, 7 días hábiles, para pedir toda la documentación y suscribir contrato. Pero si no cumple, el postor presenta toda esa documentación. ¿Y dónde está toda esa documentación que hemos visto en la diapositiva anterior? ¿Dónde creen que está todo eso? ¿Dónde? Exacto, en la base. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué tan importantes son las bases? ¿Qué tan importantes son las bases en una contratación pública? Muy importantes o no. Y no necesariamente estamos haciendo buenas bases. Y lo van a ver cuando se los presente en el caso práctico. Van a ver, porque lo voy a dar 2 casos. Van a ver que no necesariamente son buenas bases cuando eso parte toditito. Y por eso es que hay mucho problema en lo que vamos a ver hoy día en ejecución contractual. No vamos mucho a arbitrajes, porque nunca conciliamos. Conciliación que es lo primero que manda, pero más arbitraje. Porque no hemos tenido unas buenas bases. Y vamos más atrás, no hemos tenido buenos términos de referencia. Pero bueno, es un cuento que lo vemos de acá. Ok. Y en los casos de órdenes de servicio u órdenes de compra, eso es OS o OC,
¿no? Sin mediar citación, el postor presentará documentación para suscripción de contrato 3 días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro. Entonces, esto, ¿no?, para órdenes de servicio u órdenes de compra, ¿no es cierto?, debería presentar toda documentación desde la buena pro consentida 3 días hábiles. ¿Y para qué? ¿Para la emisión? ¿Para la firma del contrato o para qué? 3 días hábiles ¿para qué? De la buena pro consentida. Ahí lo dice, ¿no? ¿Cuál es la formalidad de la suscripción acá? En el caso de orden de servicio no de compra. Acá teníamos firma de contrato, ¿cierto? Firma de contrato. ¿Y acá? Exacto. Acá es la emisión de la orden de servicio u orden de compra. ¿De acuerdo? Pero acá lo que sí te está diciendo es que son 4 días para notificar. ¿Qué cosa? La emisión de la orden de servicio u orden de compra. Pequeño detalle, hábiles. A ver, preguntas aquí. ¿Alguno de ustedes aquí es, aparte de su colega, proveedor del Estado? Ya sea en bien, servicio, consultoría. ¿No? ¿Ninguno? ¿Para entidades del Estado trabaja alguno? ¿Tampoco? ¿Para privado? Sí, vale. Bien, pero quizá en algún momento puedan ustedes entrar a esta dinámica de ser proveedores del Estado, de hacerle trabajos al Estado, o puede alguno de ustedes entrar al Estado, o puede, como algunos de sus colegas han conversado conmigo, entrar a un tema de control en el Estado. Entonces, estos tips son cositas fundamentales. ¿Por qué creen? Porque parece mentira, pero a veces nosotros vemos estos temitas, ¿no? Esto es muy importante, estos días hábiles, adelante, estos días para un tema de control, para un tema de problemas posteriores que puede haber durante la ejecución contractual, eso manda bastante. Un día que te pase, ya te genera problemas, o te puede generar problemas después, con el contratista, con el consultor. Por ejemplo, si les digo acá notificación, 4 días hábiles para notificar, si vas y no lo encuentras en el domicilio, ¿qué deberías hacer? ¿Qué deberían hacer? Exacto. ¿Y cómo plasmamos esa constancia? ¿O quién nos puede dar esa constancia? Exactamente. O juez de paz, en el caso de que no hubiera notario. ¿Por qué? Porque eso le da la legalidad, señores. O sea, si no es la palabra de él contra la palabra de ustedes. O viceversa, ¿no? De repente el que tiene la razón es el consultor, porque acá nadie está a favor de nadie, sino lo que sea correcto, ¿no? Entonces, si la entidad no cumple en mandar, ¿cómo se respalda también el consultor o el proveedor? ¿Cómo hace ver este tema, no? Oye, nunca me llegó nada a mí, ¿no? O cómo la entidad dice, no, yo sí le mandé. Notario, amigo. Notario, siempre. ¿Ya? Es tedioso, es todo, pero hay que protegerse, ¿no? Notario, carta notarial. Que yo fui al domicilio con constancia de que no te ubiqué en el domicilio, que tú planteaste dónde, que tú pusiste dónde, una vez más. ¿Dónde pone su domicilio el futuro proveedor de ustedes, del Estado? ¿Dónde? Claro, pero ¿en qué documento durante todo el proceso de contratación pone todos esos datos? Desde el registro, exacto, desde el registro, ¿no? Tú te registras como participante, porque en realidad las bases no lo va a decir, ¿no? Porque las bases te dicen, tú tienes que poner tu dirección, tu correo y todo lo demás, ¿no? Pero cuando tú ya te registras, ya va. Y cuando firmas contrato, ¿también o no? Porque de repente, miren la diferencia, Yo vengo acá, en un momento donde está en proceso de selección, y yo me
registro. ¿De acuerdo? Yo me registro con una dirección, pero acá va a pasar todo el proceso y llego a la firma de contrato. Y si yo cambié de dirección, acá voy a poner la otra, ¿no? Esta es una dirección X, pero quizá acá yo ya puse una dirección Y porque cambié de domicilio legal. ¿Es posible esto o no? Totalmente posible. Pero entonces, ¿cuál primaría para esto? ¿Este o este? Este de acá. ¿Ah? ¿Sí? ¿De acuerdo todo? Bien, entonces, en resumen, lo que les quería decir con esto, están estos flujitos que les he tratado de hacer para firma de contrato y orden de servicio. Ok, seguimos. Seguimos con procedimiento de suscripción. Dice, para el postor, si no se presenta o suscribe, pierde buena pro y se cita el segundo lugar. Entonces, si vemos estos flujos, ¿no es cierto? La buena pro está consentida y ha sido publicado en el SEACE y con eso yo me doy por enterado. Pero aparte, yo al momento de ¿qué? De registrarme, yo he puesto un correo electrónico y he pedido por favor también adicionalmente manda. Pero ya en el SEACE está notificado, pero igual la entidad le manda, ¿no? A su correo que él registró. Entonces él está por enterado y ahí lo que quiere decir es que la entidad ha cumplido le ha citado a los 7 días para la firma de contrato. De hecho, tú tienes este plazo, ¿no? Para darme toda la documentación que hemos puesto en la base para firma de contrato. Y no cumple el postor, ¿no? Va y bueno, simplemente por X motivos no cumple. ¿Qué se hace? Llamar al segundo lugar. Y si no hubiera segundo lugar, exactamente, cierto. ¿Todos me entienden lo que quiero decir ahí o no? ¿Todos? ¿Absolutamente o no? ¿Sí? ¿Por atrás? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí? Cuando digo desierto, ¿sí entienden? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, si no hubiera segundo lugar, desierto. Y digamos que hay segundo lugar, y llamas al segundo lugar, y tampoco se presenta, igual declaras desierto. ¿Y por qué no se podría presentar al segundo lugar? ¿O habría una sanción para el segundo lugar si no se presenta? Lo que pasa es que tú quedaste en segundo lugar, obviamente ese proceso para ti es descartado. Estás a la expectativa, pero ya mínimo, y tú empiezas a presentarte a varios lados, porque no solo te presentas a una entidad. Tú vas buscando en SEACE qué procesos hay en tu zona y con eso tú vas aplicando, o en otra zona. Y quizás te salgan 1, 2, 3 donde ya ganaste y estás en otro lado. Entonces obviamente este ya no te resulta a ti, ¿no? Dices, no, acá ya fue, ya es historia para mí, ya no me interesa. Yo he ganado en otros lados, gano más, de acá, y es más, ni voy a poder cumplir porque estoy ocupado, ¿no? Entonces el segundo tampoco se presenta, ya es declarado también desierto, ¿sí? Pero ese es en el caso de que el postor incumple, o sea que el postor no firme. Y en el caso de la entidad, que estaba por acá, ¿no? Si no suscribe, ganador puede solicitar en los 2 días hábiles siguientes de vencido el plazo, dando un plazo de entre 5 y 10 días hábiles. ¿Qué quiere decir eso? Un poco confuso, pero ¿qué quiere decir eso? Dice, ganador puede solicitar en los 2 días hábiles, ¿no? Si no suscribe, ¿qué quiere decir? Si llegaron todo este flujo, ¿cierto o no? Y al final no llegas a suscribir contrato. Pasó el plazo de 7 días hábiles, tú presentaste tu documentación y le diste los 3 días hábiles y no pasó nada. La entidad nunca te llamó por X motivo. La entidad es la que no cumple acá. O sea, ya no es el primer punto, sino acá, no cumple. Y esto no se llega a finiquitar, ¿de acuerdo? Esto no se llega a finiquitar. Eso es lo que quiere decir esa parte. Entonces, como la entidad no cumplió, lo que dice es que este ganador solicita, no cumpliste acá, 2 días hábiles más tienes. ¿Para qué? Para pedir la firma de contrato. ¿Y cuánto plazo tiene la entidad? Porque no cumplió con todo esto, además. Entre 5 y 10 días hábiles. ¿De acuerdo? Para cumplir lo que no ha cumplido hasta acá. ¿Sí?
¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo? Vencido este plazo, ya tiene la facultad de dejar sin efecto Buenapro, ¿no? ¿Quién tiene esa facultad? ¿La entidad o el ganador? ¿Quién? La entidad. Pero acá estamos en el caso de la que entidad incumple. Entonces, quien tiene la potestad de dejar sin efecto es el ganador. ¿Ya? Esa es una modificación también que ha habido al reglamento, recuerden. Como ya no cumples con todo, y miren cuántas facilidades, porque antes de eso, acá ¿cuánto pasó ya? 7 días, ¿no? Que no me dijo nada, ya me debería haber dicho. Entonces, como ya pasó 7 días, un poco complicado es esto, pero miren, 7 días ya pasó y este no me ha dicho ni me ha comunicado nada. Yo voy, porque yo he ganado, yo voy y presento toda mi documentación, 7 días hábiles después, y le doy un plazo de 3 días para ir a suscribir contrato, porque yo voluntariamente he ido porque la norma me dice, ¿ya? Pero acá tampoco 3 días y no pasó nada. Entonces, súmenle a esto, que ya son 7 días hábiles, que es casi 10 días, más 3 van 13 días, súmale todo este plazo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya van pasando los días, y acá tengo 2 días hábiles más entre 5 y 10, ya prácticamente se me va el mes ahí, ¿no? Y no firmo contrato. Y si encima de eso ya la entidad sigue sin cumplir con la firma de contrato, ya yo estoy en la potestad de ¿qué? De dejar sin efecto la Buenapro. Pero ¿qué es lo importante de esto? Al margen de los placitos, porque eso ya ustedes ahorita no se mareen. Yo nunca recomiendo que se mareen con eso. Yo lo pongo como algo referencial que les quede si es que en algún momento ustedes van a insertar dentro de eso, ¿no? Porque ahí sí te lo tienes que saber esto de memoria, ¿de acuerdo? Lo que ahorita les interesa a ustedes plasmar, y quiero que plasmen, es el procedimiento nada más, ¿ya? Y la importancia de por qué seguir eso. Entonces yo hago mi procedimiento, todo ok, y yo como postor ahorita, porque la entidad está incumpliendo, estoy protegido porque estoy dentro de los plazos y sé lo que debo hacer dentro de cada uno de ellos, nada más. Y con eso ya pido que se deje sin efecto la Buenapro. ¿Por qué? Porque yo durante todo esto he seguido tal cual me manda el reglamento, todo mi placito. He presentado mi documentación, como no firmé los 3 días, volví a pedir y le volví a dar plazo y no volvió a firmar. Bajo esto yo tengo una causal para dejar sin efecto la Buenapro y yo me quedo tranquilo. ¿De acuerdo? Ya no tengo problema. Sí. Sí, es buena pregunta y claro que sí. Habría que hacer el cálculo de esos gastos. Lo que pasa es que tú para presentarte te genera una serie de gastos, ¿cierto? Para presentarte en sí. Entonces, exactamente no recuerdo la formulita esa que se tiene, pero sí tendrías que reconocerle todos esos gastos que tenía este postor para la presentación y todo el perjuicio que tendría para él el no prestar este servicio. Sí. ¿Perdón? Creo que no es el 10%, ¿no? No, creo que no. 6%. La firma de contrato no es donde las responsabilidades no se toman, aceptan ambas partes. Si no hay contrato por medio, no hay... Claro, es que si no hay contrato, no está esa, digamos, legalidad o formalidad de la parte de relación contractual que hay entre tu persona y la entidad, digamos. Entonces, como no llegas a firmar nada, realmente queda sin efecto todo. Por eso es que ahí dice, lo que deja sin efecto no es el contrato, porque el contrato no hay. ¿Qué deja sin efecto? La Buenapro, porque es el único documento que a ti te hace constar de que tú has ganado un proceso. Pero ¿qué pasa? Que no das el siguiente paso, la firma de contrato, que es donde empieza todo tu tema de ejecución contractual. Entonces, como no hay contrato, pero tú has hecho todos los procesos para llegar a la firma, pero la entidad ha incumplido, lo que deja sin efecto no es eso, sino la Buenapro. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Quería... La Buenapro también quedaría sin efecto en el caso que él también, el proveedor, haya descuidado los términos después que los 7 días ha pasado. Al 10º día puede ser que la entidad le llame y si no sabe qué venga a firmar, estaría en condición de firmarlo, o de repente después de 7 días ya pasó los 7 días y ya no puedo firmarlo. No, ahí sí no. Por eso te decía, es un poco complicado. Porque así como en algunas, y lo vamos a ver en las liquidaciones,
yo veo en la norma de contrataciones que hay algunas protecciones para una parte, para la otra también. Y en este caso es a la entidad a la que está protegiendo. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es correcto, ¿no? ¿Qué pasaría si tú me hablas de este caso, pasó los 7 días y no me dijeron nada? Pero ¿qué te está diciendo con lo que hemos visto ahorita? Pasó los 7 días y el postor es que tiene que presentar la documentación. ¿Cierto o no? Primer punto. Pasó los 7 días y por eso acá les ponía no cumplió la entidad. El postor presenta. ¿Qué presenta? Toda la documentación de firma del contrato. Mira, presenta el postor y te dice 3 días es lo que dice la norma para ya yo firmar contrato. Porque acá tú ya no cumpliste. Y como no has cumplido, la norma me dice que yo tengo que presentarte. Te presenté y tienes 3. Pero encima de esto, tampoco firmo acá. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como postor? Nuevamente, 2 días más. Lo que decía, ahí está la lámina, me parece, ¿no? 2 días más. Y ahí le das 5 a 10 días más. Entonces, si en tu consulta, a los 10, en el 10º día hábil, pero de acá todavía, ¿no? Tú le das acá entre 5 y 10. Entonces, él viene acá en el día 10 y te dice, acércate a firmar. Tienes que ir. Porque si tú no vas, ya se revierte la cosa, ¿no? Ya el que está incumpliendo no ir es el postor, más no la entidad. Cuando todo empezó por la entidad. ¿Por qué? Por eso te decía, y usted sí es proveedor del Estado, entonces usted esto lo tiene que saber de memoria, ¿no? No me llamaron acá, pero usted cumple con presentar a los 7 días. Está protegido. Usted está cumpliendo y está siguiendo en el CAC. Ya me dieron mi consentimiento, somos 7 días. Ok, obviamente, y con tu pregunta me hace recordar, obviamente, si ustedes son postores y ya van viendo que tienen la buena prueba consentida, al siguiente día nada más no tienen que empezar a reunir toda la documentación, ¿ya o no? ¿Qué creen? Sí. ¿Por qué? Porque si bien la entidad tiene 7 días, ¿qué pasa si no me llaman 7? Yo tengo que presentarla. Entonces, si espero el 7º día o el 5º día para gestionar, más de un trámite se les puede caer, tengan cuidado, si son postores. ¿Ya? Entonces, presento acá y así me llamen este día, señor, tienen que ir a firmar. De todas maneras. Pero si lo llama el día 11, buenas noches, usted, si quiere firma, o si no, aplica esto y deja sin efecto la buena prueba, porque ya no le conviene. Pero de repente usted le interesa esto porque no ha ganado otro proceso, esto va y firma, ¿no? No habría problema, no le va a generar nada. Pero obviamente ya está fuera de plazo la entidad. Y habría que tener cuidado, porque mire todo lo que no ha cumplido la entidad también. Entonces esto diría mucho de la entidad, que no se maneja muy bien, que digamos. Entonces en la ejecución contractual de repente vas a tener más de un problema. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Ante estos problemas y los plazos establecidos por la ley, que la cobertura es, dentro del marco legal, la proforma del contrato en las bases. ¿Y allí se puede establecer la penalidad? Sí, siempre dice penalidad, pero lo que pasa es que en este caso la penalidad es cuando ya empezaste la ejecución contractual. Es lo que menciona la norma, ¿no? Yo ya empecé mi ejecución contractual y por día de incumplimiento, que lo vamos a ver acá, yo te aplico tal penalidad. Pero acá ni siquiera todavía hay un contrato firmado, ¿no? Acá estamos antes del contrato todavía, ¿no? Ni siquiera suscribimos contrato acá todavía. No hay nada acá todavía, ¿sí? Entonces, pero lo que sí tendríamos que hacer acá es hacer un cálculo de ese resarcimiento por todo este proceso y lo anterior de este consultor o proveedor que se ha presentado, ha hecho un gasto, por ahí de repente hasta solicitado, porque acá ya tienen que tramitar carta fianza, ¿o no? ¿Ah? Claro, pues. ¿Sí? Entonces, por acá ya tramitas carta fianza porque es parte de la documentación, la garantía. ¿Y eso cuesta o no el banco? Cuesta. ¿Y eso tranquilamente lo van a regalar? Tampoco, pues, ¿no? Entonces, todo ese cálculo te lo van a hacer para resarcirte esos gastos. Y tú lo vas a hacer. Ahora, obviamente, el otro día no te lo van a pagar. Tenlo por seguro. Ingeniero, justamente ese cálculo de resarcimiento es el principal problema en los temas de conciliación. Exactamente. Porque no tiene un marco legal firme y definido, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y quizá ese sea un vacío. Quizá. Porque debería... Lo que pasa es que yo me he tratado de poner en ese lado y lo que digo es que hay tanta casuística
Y de repente tú haces, o habría que ver la manera general cómo calcular, porque hay diversos tipos de gastos en un tipo de proceso. Tú en un proceso puedes gastar menos, en otro proceso puedes gastar más. En un proceso de obra gastas más que en un proceso de servicios o de bienes, ¿no? Entonces hay muchas variantes ahí que intervienen como para decir, ok, yo con una fórmula voy a aplicar penalidad para todo tipo de procesos, es bien tranca, ¿no? Entonces ahí de repente por eso es que hasta ahora no norman exactamente, bueno, para esto de acá el cálculo del resarcimiento es tanto, ¿no? Es bien difícil, pero es cierto también lo que dice el ingeniero, tú te vas a una conciliación, cuando no llego a hacer, me piden el día 11, y el señor dice, no, ya no me interesa, porque yo ya, a raíz de todo esto, yo ya tengo 2 contratos más, y más bien voy a incumplir, y como estoy amparado en la norma, no quiero firmar y dejo sin efecto. Pero sí, entidad, ¿sabes qué? Tienes que volverme bien gastado tanto. Pero ese tanto, el señor tiene que demostrar que ha gastado, obviamente, ¿no? Y él va a hacer todo un tema, digamos, de un costeo, un cálculo de costeo, donde sustentar toda una estructura de estos gastos hechos de este tipo, y entiendo tienes que devolverlo. Y ahí empieza toda otra jarana, ¿no? Ya pelea con la entidad, porque la entidad va a decir, no, lo que estás poniendo acá mucho es menos, eso es otro cantar. Porque como les digo, no les van a devolver al otro día. ¿De acuerdo? ¿Por acá no tenían preguntas? ¿No? Ok. ¿Alguna más? ¿Seguimos? ¿Seguros? Ya. Esto es, obviamente, en este flujo. Ahora, vamos hacia acá. ¿Y qué dice ley? En el caso de orden de compra o orden... acá me quincea. Orden de servicio u orden de compra. Los dos no es lo mismo. Es US. Siempre acuérdense. Orden de servicio u orden de compra. ¿Ah? Ganador solicita en 2 días y da plazo de 3 días hábiles a la entidad. Entonces, solicita en 2 días hábiles. Es igual, pero ¿desde dónde? Desde acá. ¿O no? Porque él te tiene que notificar. Acá sí. En el tema de orden de servicio u orden de compra, tiene que notificarte. Si no te notifica en este plazo, tú tienes 2. Es lo que te quiere decir, ¿no? Tienes 2 días y de ahí le das 5 días, ¿cierto? ¿O me equivoco? 3 días. 3 días, ¿no? Entonces le das 3 días para que justamente te notifique. Si no, ¿qué pasó? También dejas sin efecto la... ¿Dejas sin efecto buena prueba o qué dejas sin efecto ahí? ¿Qué dice? Exactamente, la orden. Deja sin efecto. Y de repente la orden ni la emitieron, ¿no? Ni siquiera ha habido una emisión de orden. Todo quedó ahí. Lo que pasa es que para esto de acá, que no es proceso de selección, ellos van y te dicen, mira, quiero que me hagas el servicio. ¿Cuánto me cuesta? Ya, menos de las 3 suites, 10.000 soles. Ya, acá. Quedamos. Mándame todos tus papeles, esto, ya empezamos a generar. Listo, tu orden te la giro. Déjeme mentir. ¿Le ha pasado alguna vez donde le dicen, ya, te empieza tu chamba, pero el contrato o la orden ni siquiera te la han dado? ¿O te la dan después? ¿No es cierto? Pero con fecha anterior, ¿no? Sí. Sí. O sea que eso pasa, pero sí, todos los días, ¿sabes? Sí. Y eso genera más de un problema también para el Estado, pero más también para los contratistas. Porque tu plazo, ¿de dónde corre? De la orden, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces, esa es una jarana que yo nunca he compartido con mis amigos logísticos de varias entidades, pero bueno. No, que mucha carga, que esto, no, pues, o sea, eso no puede darse, ¿no? Inclusive hasta la firma de contrato te hacen ir después cuando firmas con fecha retroactiva atrás, ¿no? Coima. También, no, eso abunda, ¿no? Pero de tal manera. Pero digamos, tú firmas hoy, o te tocaba firmar hoy, pero realmente firmas de acá 12 días, pero te la hacen con fecha anterior. Eso más de uno lo ha hecho, le apuesto, ¿eh? Y averiguo con amigos ustedes si tienen. Y eso no está bien, pues, ¿no? Eso no está bien, pero eso pasa. En fin. Ok, entonces, acá recuerden bien la diferencia, ¿no? En este caso, si hay, cuando es proceso de selección, la formalidad es la firma de contrato, siempre. Pero cuando es menor a las 3 UITs, la formalidad basta con la orden de servicio u orden de compra. Ese es tu contrato. Entonces, si ustedes son potenciales consultores y van a presentarse un proceso después donde tienen que sustentar, yo he hecho esta consultoría y me han pagado tanto, bastaría también con presentar